Que nadie toque nada. Más ropa de mujer. Una camisa abotonada. 11 de enero de 2026. 3 semanas antes de cualquier incidente denunciado. Atardecer de domingo, en un vecindario gélido de Tucson, Arizona. Calles anchas y casas retiradas de la calzada. Una oscuridad densa, propia de las cumbres desérticas. Nítida, fría y absolutamente profunda. En algún punto de esa noche, alguien acechaba una puerta concreta. El FBI lo sabe. No fue por el aviso de un vecino. Semanas después, tras el horror, los agentes analizaron el hardware de seguridad. Rastrearon los datos residuales. Interrogaron al dispositivo sobre lo visto antes del corte de señal, y este reveló el 11 de enero. El análisis forense del equipo arrojó hallazgos que los investigadores solo mencionan con una cautela extrema y términos crípticos. La certeza de que el aparato registró actividad sospechosa en una fecha muy anterior a los hechos. El sheriff Chris Nanos lo corroboró ante las cámaras de una televisión local a finales de marzo. Evitó dar detalles sobre las imágenes. Sugirió que el 11 de enero es una fecha que invita a la reflexión. La familia Guthrie, coordinada con la investigación, pidió públicamente a la comunidad que hiciera memoria sobre aquel día. 2 fechas clave: el 31 de enero, la noche del rapto, y el 11 de enero, 3 semanas antes de la sangre de las denuncias y de la intervención federal. Antes de que todo estallara, alguien estuvo allí. Este video disecciona lo que esa visita revela. Si este análisis te aporta valor, apóyalo con un me gusta y suscribiéndote. Juntos seguimos los casos que más importan con la rigurosidad y el respeto que las víctimas merecen. No trata sobre el crimen, sino sobre el individuo apostado en ese umbral 3 semanas antes. 3 fuentes interpretan ese día. Ninguna posee el cuadro completo. Unidas, plantean el enigma que los investigadores intentan descifrar. El primer indicio surge del registro forense. La cámara del timbre no grababa de forma continua. El plan de suscripción no incluía almacenamiento en la nube, pero estos dispositivos Ring transmiten datos a los servidores de Amazon durante los breves segundos en que se activan. El sensor de movimiento despierta al aparato. Este envía información antes siquiera de procesar el guardado local. Lo recuperado por el FBI en los servidores no es un video íntegro, es un espectro forense. Había alguien. El objetivo lo captó. Y el sello de tiempo es irrefutable. Los detalles visuales de lo que la cámara registró esa noche permanecen bajo secreto de sumario. El segundo pilar es el testimonio vecinal. Aldine Meister, residente veterana, informó haber visto a un extraño merodeando semanas antes de la desaparición. Un hombre con ropa de calle, ajeno al atuendo deportivo habitual. Llevaba el sombrero calado hasta los ojos. Caminaba encorvado con determinación, pero sin un rumbo que justificara su presencia ante un observador. Presintió que algo iba mal. Archivó aquel recuerdo en su mente. Tras el 1 de febrero, llamó a la policía. El avistamiento encaja entre el 11 y el 18 de enero. Meister no precisa el día exacto, pero los tiempos coinciden. La tercera fuente es el FBI. La exagente Jennifer Coffender analizó al individuo enmascarado captado por el timbre aquel 11 de enero. Definió su presencia en el umbral con un término profesional muy específico: ensayo operativo. Alguien que acude a la propiedad no para actuar sino para observar y validar su plan. Un paso previo a la ejecución. 3 indicios. Un rastro digital. Un extraño en la memoria vecinal. Y el esquema táctico de una experta en investigación criminal. Ninguno revela la perspectiva interna, pues quien dormía en la casa ignoraba que estaba siendo observado. ¿Qué es operativamente un ensayo previo? Es un término común que requiere ser desgranado con cuidado, porque la naturaleza de ese ensayo define el perfil psicológico de quien lo llevó a cabo. No es curiosidad. No es una visita preliminar para confirmar una ubicación geográfica. Es un simulacro estructurado de una secuencia operativa realizado minuciosamente.
Se ejecuta antes del golpe final para identificar variables imprevistas que el plan original no contemplaba. Esto implica que el 11 de enero hubo un guión. Alguien llegó con una serie de acciones planeadas. Ejecutaron una versión de esos movimientos, evaluaron los resultados obtenidos, se marcharon y hasta el 1 de febrero rediseñaron la estrategia basándose en lo aprendido en aquel ensayo. ¿Qué buscaba confirmar aquel ensayo meticuloso? El primer factor crítico, la cámara de seguridad y su ubicación exacta, su posición respecto al acceso principal, el ángulo muerto de su lente, y si aquel pequeño indicador luminoso estaba encendido, revelando una señal activa, o si por el contrario permanecía latente. Buscaba saber si estaba al alcance de la mano, desde el mismo punto que cualquier persona ocuparía al aproximarse al umbral de la puerta. De esas respuestas dependía cómo entrar la noche del asalto sin dejar un rastro grabado. El segundo factor, el timbre. Determinar si al llamar se activaría el sensor antes de estar lo suficientemente cerca para inutilizar el dispositivo. Si el ángulo de aproximación desde la calzada permitía llegar a ella antes de cruzar la zona de detección. El tercer factor, las constantes vitales del barrio durante un domingo al anochecer. ¿Qué ventanas proyectaban luz? ¿Cuáles estaban en penumbra? Y si alguna propiedad colindante gozaba de una línea de visión directa hacia la entrada. Analizar el flujo de peatones, a esa hora el silencio ambiental. Si la calle transmitía una sensación de vacío o de vigilancia vecinal. El cuarto factor, el tiempo de reacción. Si surgía un imprevisto en la fachada, ¿cuánto tardaría un transeúnte en percatarse? ¿Cuánto tardaría el sistema de un vecino en captar algo sospechoso? Esa incógnita marca el cronómetro del plan dictando cuánto tiempo se puede arriesgar alguien, expuesto ante la puerta principal. El simulacro del 11 de enero despeja todas esas dudas. No mediante hipótesis, sino ejecutando físicamente la aproximación y analizando la respuesta del entorno. Y aquí reside el microdetalle que los medios han pasado por alto sobre lo ocurrido el 11 de enero. Aquel individuo enmascarado que regresó el 1 de febrero improvisó frente al objetivo, utilizó una maceta del jardín para tapar la visión. No traía consigo una herramienta profesional. Esa improvisación se ha leído acertadamente como un fallo de planificación, pero es también la prueba de una conclusión extraída de aquella visita previa. El 11 de enero aprendió que era imposible eludir la cámara, simplemente pasando de largo, que su mera presencia activaría el sensor antes de alcanzar el objetivo. Comprendió que debía anularla, no esquivarla, pero cometió el error de creer que bastaría con sabotearla en el momento usando lo que tuviera a mano. La noche del 11 de enero nació en él un plan que dictaba neutralizar la cámara al llegar. Sin embargo, ese plan nunca especificó llevar una herramienta concreta para tal fin. Ese gesto improvisado, del 1 de febrero, es la herencia directa de una decisión tomada semanas atrás. Una brecha evidente entre la sofisticación del estudio previo y la precariedad de la ejecución final. Ahora, analicemos qué nos dice ese ensayo sobre el vínculo del sospechoso con esta vivienda en particular, porque nadie realiza un simulacro en una propiedad que no ha vigilado exhaustivamente antes. Uno no aparece de la nada para ensayar. Se llega tras haber observado y el ensayo solo sirve para confirmar lo sospechado. Esto implica la existencia de una fase previa, al 11 de enero, la vigilancia pasiva, un intervalo de tiempo en el que el sospechoso merodeó lo suficientemente cerca para trazar un mapa mental de las rutinas, la seguridad y el pulso del vecindario. Un perfil de vulnerabilidad de una mujer de 84 años que vivía sola en una casa de las colinas de Catalina. El interés del FBI por el alquiler vacío junto a la casa de la víctima y el interrogatorio individual a los obreros de la construcción durante enero apuntan a lo mismo. ¿Quién tenía una excusa válida para estar en esa calle antes de aquel 11 de enero?
El cronograma que se deduce de las pruebas públicas presenta 3 actos, no 2. El primero, observación pasiva, con fecha de inicio desconocida. El sospechoso eligió a Nancy Guthrie, localizó su hogar y empezó a estudiar sus movimientos, desde una posición que le permitía observar sin levantar la más mínima sospecha. El segundo, 11 de enero, el simulacro. Un contacto mucho más directo con el inmueble. La cámara se activó. Los agentes federales hallaron restos de datos digitales, pusieron a prueba la entrada, se extrajeron lecciones y se ajustó el plan. El tercero, 1 de febrero, el desenlace. Casi todos los análisis dividen este caso en 2 partes: lo ocurrido la noche del 31 de enero y la investigación posterior. Sin embargo, las pruebas del 11 de enero revelan un tercer acto previo. Un acto hacia el que los investigadores están retrocediendo, intentando reconstruir no solo el crimen, sino su origen. No nos enfrentamos solo a los sucesos de la noche del crimen. Debemos retroceder 3 semanas y analizar minuciosamente los días previos. Integremos ahora las pruebas técnicas en este esquema de 2 fases. A través de la aplicación Ring, se emitió una alerta solicitando a los vecinos que revisaran sus grabaciones de seguridad del 11 de enero entre las 9 de la noche y la medianoche. Se trata de un intervalo temporal sumamente específico, ocurrido durante un domingo muy concreto. Si el sospechoso se presentó en esa franja, no fue fruto del azar. Los domingos por la noche, los barrios residenciales mantienen un pulso vital muy predecible. La actividad familiar se desvanece tras la cena. Los niños se retiran a dormir. El silencio de un domingo se impone mucho antes que el de un viernes o un sábado. El tránsito peatonal en las calles se desploma a partir de las 21 horas, el escenario ideal para una operación que requería aproximarse a la entrada principal sin ser detectado por vecinos o transeúntes. Elegir un domingo después de las 9 de la noche fue una decisión calculada. El hecho de que aquel 11 de enero fuera domingo y que la alerta se centrara en esa noche no es un detalle que a los investigadores se les haya ocurrido de forma aleatoria. Luego está el avistamiento diurno del 31 de enero a las 10 de la mañana. La alerta de Ring también mencionaba un vehículo sospechoso, un coche merodeando cerca de la calle Nueva York durante la mañana del mismo día del secuestro. Un vehículo detectado 14 horas antes de que comenzara la incursión. Esto no es un reconocimiento hecho 3 semanas atrás. Esto es vigilancia activa. Estamos ante una monitorización en tiempo real el mismo día de la ejecución. Alguien vigilaba el vecindario a plena luz del día el 31 de enero. Estaba verificando el terreno, observando la rutina matutina, para asegurar que las condiciones nocturnas coincidieran con lo que el plan dictaba. Necesitaban confirmar que Nancy estaba en casa, asegurarse de que no hubiera visitas inesperadas, validar que el escenario operativo fuera idéntico al patrón establecido durante las 3 semanas previas. Entre las 10 de la mañana del 31 de enero y la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero, transcurrieron exactamente 15 horas y 47 minutos. En ese lapso, el plan pasó de la validación final a la ejecución implacable. Analicemos ahora la forma en que el sospechoso encaró la cámara el 1 de febrero y lo que esto revela sobre las conclusiones extraídas de aquel 11 de enero. Improvisó frente a la lente, arrancó una planta del jardín y la utilizó para obstruir la visión. No portaba ninguna herramienta específica diseñada para inutilizar sistemas de vigilancia. Todos los expertos que examinaron las imágenes coincidieron en este punto. Mark Herian, exagente del FBI, señaló que alguien sofisticado habría venido preparado desde el principio. Sin embargo, bajo el prisma del 11 de enero, esa improvisación adquiere un nuevo matiz. No fue una falta de preparación técnica, fue la ejecución de una decisión tomada tras aquel reconocimiento inicial. Aquella noche, el sospechoso evaluó la cámara y llegó a una conclusión: es imposible evitar este dispositivo al acercarse.
El radio de detección de movimiento es tan amplio que cualquier ruta hacia la puerta principal activará la grabación. La cámara debía neutralizarse en el momento del contacto directo. Ese diagnóstico era correcto, pero la solución improvisar con lo que tuviera a mano al llegar generó el resultado que hoy vemos documentado. El ensayo detectó el problema con precisión. Lo que falló estrepitosamente fue la solución adoptada, y durante 21 días el plan mantuvo ese error porque nadie puso a prueba la estrategia. No hubo un ensayo de estrés sobre la aproximación. No se verificó si sostener una planta frente al objetivo impediría una grabación útil. Pasaron 21 días entre el simulacro y la ejecución. Ese intervalo de tiempo no es casual. Alguien que realiza un reconocimiento el 11 de enero y regresa de inmediato crearía un patrón de conexión entre ambas visitas, mucho más fácil de rastrear. Un margen de 3 semanas permite que la alerta ambiental de los vecinos ante cualquier actividad extraña se disipe. Permite que cualquier testigo olvide lo que vio. Crea una distancia operativa necesaria entre el espionaje y el crimen. Esa brecha es deliberada y refleja una inteligencia de planificación muy específica. Entender el tiempo como una herramienta para gestionar el riesgo de ser descubierto. Pero retrocedamos aún más antes del 11 de enero a la pregunta clave: ¿cómo se convirtió esta casa en el objetivo? Savannah Guthrie es uno de los rostros más reconocibles de la televisión matutina en los Estados Unidos. Ha sido presentadora del Today Show de NBC desde 2012. Sus ingresos y su perfil profesional son datos públicos que circulan libremente. Se mencionan en análisis de la industria y en perfiles vinculados a su nombre en miles de artículos digitales. Sus vínculos familiares han sido expuestos durante años en diversos medios de comunicación. Se han hecho referencias constantes a su madre y hermanos. Su madre no residía en Nueva York ni en una metrópoli con la seguridad que rodearía a alguien con el estatus de Savannah. Vivía en Tucson, Arizona, en un barrio residencial común, en una casa accesible desde la acera, con una cámara de timbre estándar y sin un despliegue de seguridad profesional. Identificar a Nancy Guthrie como el blanco perfecto requería únicamente 2 elementos: conocer la relevancia pública de Savannah Guthrie y realizar una búsqueda básica en Internet sobre su entorno familiar. Para acceder a esta información, no hace falta vulnerar sistemas secretos. Basta con un buscador y una oscura determinación. Cameron Guthrie lo comprendió aquel 1 de febrero, mucho antes de que existiera cualquier nota de rescate. Su pasado en inteligencia militar le otorga una capacidad de análisis implacable y meticulosa. ¿Quién obtiene beneficio? ¿Quién posee los medios? ¿Y quién localizó ese punto de vulnerabilidad? Le confesó a su hermana que en su criterio se trataba de un secuestro motivado por el dinero. Ella temía ser la causa de ese peligro. Él no encontró motivos para contradecirla. Para un coronel experto en espionaje, estaba claro: el rastreo no empezó vigilando la calle, sino analizando datos. Se gestó mediante Internet. Alguien tras una pantalla, quizá lejos de Tucson, perfilando a su objetivo, basándose únicamente en información pública. Supieron que la madre de Savannah Guthrie vivía sola en Arizona. Localizaron primero el vecindario y finalmente dieron con la ubicación exacta de la casa. El paso del rastreo digital a la presencia física materializa la operación criminal. La evidencia sitúa los primeros movimientos en el barrio durante una fase de observación pasiva antes del 11 de enero. Podemos fechar el inicio de esa vigilancia gracias a la investigación de los obreros. El FBI indagó sobre trabajadores específicos de enero. El acecho usó la obra como una pantalla perfecta. Si la construcción sirvió de camuflaje, la policía busca confirmar cuándo se activó realmente esa tapadera. Cualquier empleado que empezara a principios de enero habría tenido una ventana de oportunidad desde entonces. Si comenzó en diciembre, el margen fue mayor. Ambas investigaciones confluyen en el mismo momento crítico.
¿Cuándo comenzó el acecho físico a la propiedad? ¿Qué identidad falsa permitió que la operación fuera sostenible? Apliquemos el modelo de ensayo de Cofender. Aquel 11 de enero se buscaba algo más que revisar cámaras. Un simulacro también sirve para medir la propia templanza. Existe un abismo inmenso entre proyectar una operación y atreverse a ejecutarla. Uno puede planearlo todo, pero al pisar el escenario real, los nervios pueden traicionar lo que decía el papel. La visión de la puerta principal, la oscuridad absoluta de esa calle lateral, el inquietante silencio del vecindario a esa hora tan precisa. El ensayo del 11 de enero calibró el entorno y al ejecutor querían saber si podían acercarse sin vacilar. Les provocó la cámara una reacción que necesitaban aprender a gestionar bajo presión. Se trataba de verificar si la atmósfera del lugar se sentía tan manejable como el plan sugería. Entre el 11 de enero y el 1 de febrero pasaron 21 días. No es casualidad. ¿Crees que el sospechoso actuó en solitario o existía una estructura de apoyo detrás de cada fase de la operación? Reflexiona y comparte tu perspectiva. Cada mirada crítica enriquece el análisis de este caso. No es el comportamiento de alguien que ensaya y golpea de forma inmediata. Es la conducta de quien se retira, procesa lo aprendido y ajusta el plan, dejando que el barrio olvide. Ese lapso de 21 días evidencia una disciplina de hierro o una limitación que les obligó a esperar. Integramos ahora el hallazgo del ADN en este esquema estratégico del 11 de enero. El ADN masculino mezclado hallado en la casa se envió a un laboratorio de Florida con carácter de máxima urgencia. El centro empleó tecnología que no debía ser pública hasta 2026. El sheriff confirmó que es compleja. Es una muestra con perfiles de varios individuos, lo que exige un proceso sofisticado para poder aislarlos. C.C. Moore de Parabon Nanolabs fue muy tajante en sus declaraciones públicas al respecto. Afirmó que el dueño de ese ADN será identificado. No fue una afirmación tentativa, fue una promesa categórica. Pero veamos qué aporta el simulacro previo a la escena del rastro biológico. Si el 11 de enero el sospechoso manipuló la cámara o el herraje de la entrada, pudo producirse un depósito de ADN totalmente independiente de los hechos del 1 de febrero por puro contacto. Una mano en el marco. Cualquier contacto físico desprende material celular que la ciencia forense rescatará semanas después. Los guantes no constituyen una barrera infranqueable contra la transferencia de este tipo de evidencias. Las costuras transfieren restos y el reverso del guante toca superficies sin que el portador lo controle. Concretamente, la investigadora C.C. Moore ha planteado que esa linterna frontal no era solo una herramienta, sino el vector clave para la transferencia de ADN en la residencia de Nancy Guthrie aquel 1 de febrero. Las grabaciones revelan cómo el sospechoso la sostenía con los dientes para operar con total libertad de movimiento. Al retirar el objeto de la boca, la saliva se deposita inevitablemente en los guantes. A partir de ahí, cualquier superficie que el agresor toque se convierte en una trampa biológica. Ese rastro de fluido orgánico se expande por cada picaporte, cada tabique y cada pertenencia manipulada durante su inquietante recorrido por las estancias de la casa. Si el individuo utilizó este mismo método de sujeción oral con una linterna idéntica durante su incursión previa del 11 de enero, el proceso de contaminación biológica se habría repetido con idéntica precisión. De haber tenido contacto con el área de la entrada principal aquel 11 de enero, ese vestigio genético compartiría ahora el mismo espacio forense que los restos hallados tras el asalto del 1 de febrero en el interior de la vivienda. Al cruzar los datos de ambas extracciones, una muestra orgánica del acceso exterior, datada en torno al 11 de enero, frente a otra recogida dentro el 1 de febrero. Si ambas arrojan el perfil de un mismo varón desconocido, los investigadores se encontrarían ante un hallazgo determinante. No solo situarían al sujeto en la escena,
sino que confirmarían una presencia deliberada y recurrente en el lugar de los hechos, demostrando una premeditación absoluta con un intervalo de tiempo que encaja a la perfección con la cronología delictiva trazada por la policía. A esto debemos sumar el rastro de las pisadas. El charco de sangre del porche delantero conserva lo que los peritos forenses, tras un análisis exhaustivo de las imágenes, definen como una impronta de calzado entremezclada con el fluido. Sabemos con certeza que Nancy caminaba descalza. Por tanto, esa huella pertenece indudablemente a un tercero que estuvo allí mientras ella se desangraba. Los sistemas de bases de datos balísticos de calzado pueden identificar marca y modelo exactos partiendo de una marca nítida. Si el sospechoso calzó lo mismo el 11 de enero y el 1 de febrero, y si las superficies del acceso mantuvieron algún rastro de esa primera visita, tras 21 días de uso cotidiano, se abre una ventana de oportunidad crítica. Estaríamos ante dos evidencias físicas de un mismo calzado en la misma propiedad, una perteneciente a la fase de vigilancia y otra a la ejecución final del crimen. El equipo de respuesta de evidencias del FBI, al procesar un escenario de tal relevancia, y siendo plenamente consciente del valor forense del 11 de enero, habría rastreado minuciosamente la entrada, buscando marcas de presión de incursiones anteriores. Determinar si esas huellas son recuperables tras 3 semanas de tránsito habitual en el umbral es un desafío técnico que solo los especialistas en criminalística federal pueden resolver. Un simple felpudo o una superficie algo más flexible tras la puerta podrían haber actuado como un molde temporal capaz de retener el patrón de la suela. Ciertos materiales conservan las marcas de compresión mucho mejor que un suelo rígido. Cualquiera de estos elementos pudo haber custodiado la huella del 11 de enero hasta su hallazgo. Los perfiles genéticos, la evidencia física de las pisadas y los registros de las 6 cámaras de seguridad están monitorizando de forma independiente los rastros materiales de un mismo individuo a lo largo de 2 momentos temporales distintos. Cada una de estas líneas genera su propia cadena probatoria. Sin embargo, cuando convergen en un único perfil y una identidad común, la solidez del caso aumenta de forma exponencial, adquiriendo una cualidad muy superior a la que ofrecería cualquier prueba aislada de un solo evento. Steve Moore, antiguo agente federal, ha subrayado que la investigación avanza por múltiples carriles simultáneos. Por un lado, el ADN. Por otro, el análisis digital de los teléfonos incautados, las cámaras, los interrogatorios a los obreros de la construcción y las pesquisas sobre propiedades vacías. Son rutas de investigación autónomas que aportan sus propios indicios. Pero cuando 2 o más de estos caminos señalan a un mismo sospechoso, la arquitectura de la prueba se vuelve prácticamente inexpugnable. La fecha del 11 de enero es el hilo conductor que retrotrae la actividad criminal a un periodo previo al asalto. Una evidencia anterior al crimen no es meramente circunstancial. Es la prueba irrefutable de la intención. Es el retrato de la planificación y de una decisión irrevocable que ya estaba en marcha mientras Nancy Guthrie dormía aquella noche de domingo, ignorando que alguien acechaba a su puerta. Existe además un detalle psicológico y conductual en lo ocurrido el 1 de febrero, que solo cobra sentido bajo el prisma de lo sucedido el 11 de enero. El intruso permaneció 41 minutos exactos dentro de la casa. Todos los expertos en comportamiento criminal y antiguos analistas del FBI que han estudiado el caso públicamente coinciden en que 41 minutos es un lapso inusualmente largo para un secuestro selectivo. Jim Clemente, ex supervisor de la agencia, lo calificó como un tiempo excesivo. Subrayó que una estancia tan prolongada disparaba el riesgo operativo de ser descubierto por las autoridades o por testigos. La tesis convencional atribuye esta demora a la complejidad logística de la operación,
uno o varios individuos moviéndose por la vivienda, sometiendo a una mujer de 84 años con movilidad reducida, trasladándola desde el dormitorio trasero hasta la salida principal y coordinando la huida hacia un vehículo. Es una hipótesis sólida, pero hay otra lectura para esos 41 minutos que la incursión previa del 11 de enero ayuda a iluminar el nivel de conocimiento que el sujeto tenía del interior. Aquel ensayo del 11 de enero, aunque se limitara a la entrada, proporcionó al ejecutor datos vitales sobre el exterior, la ubicación de las cámaras, los ángulos de aproximación, el pulso del vecindario y los puntos de acceso visibles desde la calzada. Sin embargo, aquello no le bastaba para conocer las entrañas de la vivienda ni su distribución arquitectónica específica. La ubicación exacta del dormitorio, respecto al acceso posterior, el número de estancias que debían cruzarse y los obstáculos que entorpecían el paso desde la parte trasera hasta la fachada. En el supuesto de que el sospechoso careciera de cualquier conocimiento previo sobre el interior de la vivienda, su incursión por la casa, aquel 1 de febrero, le obligó a orientarse en un espacio extraño, bajo una oscuridad casi total, y cargando con una persona incapaz de moverse con agilidad. Ese desplazamiento habría sido mucho más lento que un recorrido planificado. Habría exigido titubeos, giros erróneos y esos instantes de duda absoluta antes de decidirse a continuar. Permanecer 41 minutos dentro de una estructura desconocida dibuja un perfil criminal muy distinto al de alguien que ya había memorizado cada rincón con antelación. Si el sospechoso no llegó a poner un pie en la propiedad el 11 de enero, ni obtuvo planos del interior antes del 1 de febrero, entonces, esa dilatada línea temporal se explica en parte por el laberinto que suponía el inmueble. Analicemos de nuevo el patrón de las manchas de sangre documentadas en el porche delantero. Las salpicaduras secundarias, aquellas que se forman cuando la sangre cae sobre restos ya depositados, revelan que la fuente permaneció estática en el umbral durante un tiempo considerable. No fue un simple paso, fue una pausa deliberada. Alguien que desconoce los pasillos de esta casa en concreto, tras haber cruzado una propiedad a oscuras por primera vez, mientras arrastra a otra persona, podría detenerse en el umbral para ubicarse respecto al exterior y al vehículo que aguarda tras el camino principal, confirmando la dirección de huida y verificando que el coche está exactamente donde debería. Esa vacilación es visible en los restos biológicos y el desconocimiento que la provocó está ligado directamente a lo que se pudo o no aprender durante la vigilancia del 11 de enero sobre el terreno. Al limitar su ensayo previo solo al exterior, el plan quedó cojo de información operativa. Ese vacío se manifestó como una pausa letal en la puerta escrita con sangre sobre el suelo. Esto es lo que las pruebas confirman con total certeza sobre la relevancia del 11 de enero en este caso. El análisis forense que el FBI realizó al hardware de las cámaras generó la firme convicción de que el dispositivo captó actividad sospechosa el 11 de enero. El propio Sheriff Nanos lo ratificó de forma oficial en una entrevista televisiva en marzo de 2026. La familia Guthrie, en estrecha colaboración con los investigadores, señaló públicamente el 11 de enero como una fecha clave que la comunidad debía recordar. La aplicación de seguridad vecinal emitió una alerta pidiendo a los residentes que revisaran sus grabaciones del 11 de enero entre las 9 de la noche y la medianoche. 3 confirmaciones independientes, la policía, la familia y el sistema de alerta ciudadana, todos señalando el mismo día. La ex agente del FBI, Jennifer Coffender, calificó los movimientos de aquel 11 de enero como un ensayo general. Es su valoración profesional, no una declaración institucional de la agencia. No obstante, su criterio ha sido una constante en el análisis público de este complejo escenario criminal. El testimonio de Aldine Meister,
quien aseguró ver a un extraño en el barrio unas 2 o 3 semanas antes del 1 de febrero, sitúa esa presencia en una ventana temporal que coincide con el 11 de enero. Según los indicios actuales, lo más probable, aunque no esté confirmado, es que la visita del 11 de enero fuera la segunda etapa de una operación en 3 actos: vigilancia pasiva, reconocimiento táctico y la ejecución final, el 1 de febrero. Que el visitante del 11 de enero y el sospechoso del 1 de febrero son en realidad el mismo individuo. Que su comportamiento improvisado ante la cámara el 1 de febrero refleja las conclusiones que sacó sobre el funcionamiento del equipo durante su ensayo previo, que esos 41 minutos de estancia en el interior se deben a la falta de información que una vigilancia limitada al exterior no pudo proporcionarle. Sin embargo, hay detalles que el registro público todavía no permite demostrar. El contenido exacto de los datos residuales de la cámara de aquel 11 de enero, o si el sospechoso llegó a tocar alguna superficie de la propiedad de tal forma que dejara rastro de su ADN. Tampoco se sabe si existen huellas de calzado de aquella primera visita, o si la situación de la casa vacía, junto a la presencia de obreros en el vecindario durante la primera quincena de enero, guarda relación con el individuo que apareció en la cámara del timbre en ambas fechas. El FBI intenta ahora cerrar esas brechas. Las pruebas de ADN siguen su curso, el rastreo de las grabaciones continúa, y los datos de geolocalización de los teléfonos están siendo cruzados meticulosamente. En algún punto de ese trabajo se esconde una respuesta sobre el 11 de enero, porque la incógnita no gira solo en torno a una noche. Se trata de toda una infraestructura de planificación que se fraguó durante 3 semanas, dejando pistas antes del crimen que los investigadores intentan ahora rescatar del olvido. Existe un matiz muy particular en la evidencia del 11 de enero que la mayoría de las crónicas sobre desapariciones suelen pasar por alto. Vale la pena abordarlo sin rodeos. Ante un crimen documentado únicamente por su ejecución, las pruebas se limitan al rastro dejado en el epicentro y el instante de la tragedia. Las manchas de sangre, el metraje de las cámaras, el material biológico y el estado de la escena tras el caos. Pero si el crimen queda registrado durante su gestación, cuando la fase preparatoria de la incursión deja su propia huella, el archivo forense se expande hacia el pasado, capturando el periodo en el que el acto violento no era más que un plan trazado en la sombra. Aquel instante en que el sospechoso aún no era un verdugo, cuando el vecindario mantenía su apariencia de paz cotidiana. Cuando Nancy Guthrie descansaba plácidamente en su cama, un domingo de enero, ajena por completo a que alguien acechaba tras su puerta. Esa dilatación del registro forense es el significado real del 11 de enero para el curso de esta investigación. No hablamos de pruebas adicionales del suceso. Hablamos de evidencias previas a que el horror tomara una forma física definitiva. Significa que las pesquisas no se limitan a buscar un culpable, sino a identificar quién merodeaba aquella entrada 3 semanas antes, justo cuando todo era un proyecto en aquel margen de tiempo donde cualquier decisión aún podía haber cambiado el rumbo de los hechos, cuando el rostro frente al lente pertenecía a alguien que todavía no había cruzado el umbral irreversible del 1 de febrero. Esta cuestión posee una naturaleza tan forense como profundamente filosófica. El análisis forense descansa en manos del FBI, examinando datos digitales, ADN terminales incautados y cada segundo de videovigilancia. La vertiente filosófica nos plantea un dilema distinto. ¿Qué implica documentar la génesis de un acto atroz que aún no ha ocurrido? ¿Cómo se interpreta el rescate de evidencias de un momento en el que el desenlace final no estaba escrito en piedra? El aviso a la comunidad instaba a los vecinos a hurgar en sus recuerdos de aquel 11 de enero, pero no para evocar el crimen. El crimen no existía. Se buscaba rescatar una tarde de domingo ordinaria
en la que algo extraño se infiltró en sus calles. Un elemento que no constituía delito, pero que para los investigadores ya representaba el inicio de una estructura criminal. Alguien en ese barrio percibió un detalle el 11 de enero, algo que quizás ni siquiera parecía estar fuera de lugar. Un suceso trivial, tal vez un vehículo desconocido, estacionado en la penumbra que no lograban ubicar. Un rostro lejano cuya presencia no encajaba en la armonía del entorno. O un ruido sutil a una hora intempestiva que fue rápidamente justificado por la mente como algo sin importancia. Ese recuerdo sepultado hoy bajo la etiqueta de intrascendente podría ser el nexo final entre el 11 de enero y un nombre real. El número de contacto del FBI es el 1-800-CALL-FBI. La información también puede remitirse a tips.fbi.gov. Si alguien se encontraba en Catalina Foothills la noche del 11 de enero de 2026, entre las 21 horas y la medianoche, y presenció cualquier detalle, por mínimo que parezca, su testimonio podría resultar determinante. Este esquema operativo de 3 fases, observación pasiva, ensayo el 11 de enero y ejecución final, el 1 de febrero, transforma la percepción sobre la premeditación y la frialdad absoluta de este crimen. Si existe ADN de contacto del 11 de enero en los accesos de la propiedad totalmente ajeno a lo hallado tras el 1 de febrero, ¿qué nos revela una coincidencia genética en el mismo lugar sobre la solidez del caso que se está construyendo contra el sospechoso? ¿Qué implicaciones legales tendría? La investigación avanza sobre múltiples frentes, acercándose a respuestas que el registro público aún no refleja. La investigación está resolviendo incógnitas que el registro público todavía no alcanza a mostrar. Cuando la verdad emerja a cada paso del proceso, habrá quedado documentado. Este análisis se ha realizado desde el más absoluto respeto a la memoria de Nancy Guthrie y sus allegados. Este análisis persigue desgranar las pruebas con rigor, sin ceder nunca al sensacionalismo ante la magnitud de la tragedia. Casos como este exigen un tratamiento riguroso y profundamente humano. Nancy Guthrie dormía aquella noche de enero. Alguien acechaba su hogar mientras ella descansaba. 3 semanas más tarde, esa presencia regresó a la misma puerta. Pero aquella vez, no se marchó sin ella. Los rastros de ambas noches perduran y los investigadores están logrando recuperarlos. En el instante en que descubramos quién estuvo allí el 11 de enero, esa respuesta revelará la identidad del verdugo de febrero. Ambas noches forman parte de la misma oscuridad. El intruso es el mismo, y el registro forense de su planificación es en última instancia el registro forense de su propio crimen. Si este caso te generó reflexión, dale me gusta y suscríbete para no perderte el próximo análisis. Activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente caso. Una última pregunta: si el ADN del 11 de enero y el del 1 de febrero confirman el mismo perfil genético, ¿qué tan inexpugnable se vuelve el caso contra el sospechoso